Mira, doncs tornem a començament a aquest 360 dedicat a aquesta cadira, la butaca, millor dir, la butaca nuez de Patricia Urquiola. I res, és un acte, aquest 360, organitzat amb l'Associació d'Estudi del Moble en col·laboració del Museu del Disseny, o a l'inrevés, el Museu del Disseny en col·laboració de l'Associació per l'Estudi del Moble. I mirarem o estudiarem aquesta cadira amb Olga Subirós com moderadora de la taula i acompanyada, que ens explicaran tot el procés de fabricació, els plàstics i el que representa Patricia Urquiola, per José Ramón Lerma, Ramón Úbeda i Alicia Menéndez, que nos escoltarà online des de... Crec que estàs a Oviedo o a Gijón? Desde Gijón, concretamente. Vale, pues de Gijón. I ara jo res més, donar les gràcies al Museu del Disseny per acollir-nos en aquesta activitat i deixar-nos veure de prop aquesta peça. I ja dono la paraula a l'Olga Subirós, que començarà l'acte. Bueno, bones tardes a tothom. Anirem, bueno, encantada Alicia y Juan Ramón y Ramón, iremos cambiando un poco de catalán a castellano y vamos así combinando, ¿no? Moltes gràcies per estar aquí i és una sessió, és la primera vegada que estic en aquest paper dins dels 360, que és una iniciativa que trobo fenomenal. I ha sigut una gran il·lusió veure que aquesta col·laboració entre l'exposició Mater Matters, que he comissariat, i vosaltres, i l'associació. I trobar aquest punt de connexió amb la cadira bio de Patricia Urquiola em fa especial il·lusió, perquè té molts dels temes que l'exposició planteja, de què és el disseny avui, quines són les noves materialitats, quina és la manera de pensar un present per a alguns, que pot ser el futur de molts, i aquesta cadira té totes aquestes qüestions. A més, dissenyada per una gran dissenyadora com Patricia Urquiola, que ens explicaran amb més detall la seva trajectòria, una arquitecta espanyola que després s'instal·la a Milán i fa aquest gran projecte. Llavors, volia fer una miqueta una introducció, però dir-vos també que tenim una altra cadira de la Patricia Urquiola, que és la crinolina, que està a l'apartat de matèria vegetal, i crec que realment les dues peces dialoguen molt bé, perquè una és més arrelada a materialitats tradicionals, als cordats, a la matèria vegetal, a les fibres vegetals, i aquesta que ens apunta a aquest món a futur, que ens explicaran molt bé després, que pensar que aquesta cadira, tot el que és la carcassa, està feta amb bactèries, doncs això crec que ens farà una mica explotar el cap a tots. I sense més, ja veig que ja m'he posat aquí el comptador per anar pujant i anar comptant el temps. El que faria és més que fer una breu presentació als tres ponents que tenen màxim interès, trobo que estan molt ben triats, diguem que ho vam parlar i amb el Ramon ja ens coneixem perquè també ha col·laborat amb l'exposició, a la publicació, y es un placer conocerte, de verdad, y Alicia también, es un gusto. Entonces, vamos a situarnos un poco, contar quién es Alicia Menéndez Martínez. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo y investigadora especializada en la historia del diseño desde una perspectiva de género. O sea, a ella le interesa particularmente el diseño hecho por mujeres y en el siglo XX-XXI, y en particular su tesis doctoral es sobre Patricia Urquiola. Entonces, digamos que tenemos una máxima especialista, o sea, que es un placer enorme. Y es autora de su tesis, se publicó y la podéis encontrar, y tiene otra publicación que es El papel de la mujer en la historia del diseño, que también de máximo interés. Sobre todo, aquí hablando desde también como comisaria y diseñadora, pues me hace mucha ilusión ver que se investiga, y aquí recientemente en el Museo del Diseño pues hizo una gran exposición que venía del Museo Vitra, y realmente se le dio una vuelta al incorporar un montón muchísimas diseñadoras que habían quedado un poco olvidadas en las últimas retrospectivas del mundo del diseño. Y aquí tenemos a Teresa Bastardas, la directora de colecciones, que
que hizo un trabajo muy importante también con Carmina Borbonet, ¿no? Y un grupo de estudiantes de encontrar muchísimos materiales, ¿no? Que no sé si has conocido, pero bueno, igual luego podemos hablar también de esto al final. Entonces, bueno, también presentar a Ramón. Ramón es, bueno, muy conocido en Barcelona y en Madrid sobre todo y en el resto de España totalmente, por una trayectoria de diseñador, comisario y gran divulgador del diseño. Ha sacado un libro que os lo recomiendo muchísimo, que, vamos, lo he leído. Me falta leerme el de Alicia, pero el de Ramón lo he leído. Es Los caminos hacia la sostenibilidad a través del diseño, publicado por la editorial La Fábrica este mismo año. O sea, es realmente recién salido del horno y os lo recomiendo mucho. Y bueno, decir, además, entre los muchos logros, que es Premio Nacional de Diseño del 2021 y que colabora con Andreu Boll. Entonces, en muchísimos, digamos, niveles, campos, y Andreu Boll es la empresa productora de esta silla, ¿no? Entonces, aquí, digamos, por la parte de lo que es la producción y que es todo el backstage de esta silla, pues Ramón pues va a ser fundamental, ¿no? Luego, Juan Ramón. José Ramón. Estamos con el mail, que si te llamo Juan Ramón, José Ramón, porque ya nos hemos carteado. Y bueno, pues José Ramón Lerma es director técnico de Biesterfeld Ibérica en España y Portugal, y con más de 30 años de experiencia en la industria de plásticos, en área de ingeniería, dirección técnica, gestión de planta, y tiene también, o sea, a mí me interesa que los tres son autores de libros, en tu caso, Manual Avanzado de Transformación de Termoplásticos y luego Herramientas de Inyección Científica. Entonces, aquí tenemos la parte más técnica, ¿no?, en la que entraremos con muchísimo detalle. Y escribe, además, una persona que sigue en activo, escribiendo mensualmente para la revista Plásticos Universales, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una sesión que está quedando, ¿no? Bueno, estamos creando muchas expectativas, ¿no? Pero yo creo que se van a cumplir. Entonces, ahora sin más, yo daría paso a Alicia y que ya nos hable de Patricia, y será como un poco de lo general, llegaremos a lo muy particular, ¿no? Que es una manera atractiva también de conocer las cosas, ¿no? Pues muchas gracias. Adelante, Alicia, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Olga, por tu presentación y muchas gracias sobre todo por invitarme a participar en esta mesa tan interesante que habéis planteado. Siento mucho no poder estar presencialmente, pero bueno, aquí desde Gijón será lo que se pueda. Gracias también por permitirme hacer la presentación de Patricia Urquiola y situarla en el contexto actual del diseño internacional. La verdad es que siempre es un placer hablar de esta excepcional arquitecta y diseñadora que todos conocemos. Creo que no me equivoco como especialista en su obra al afirmar que Patricia Urquiola ha logrado ocupar ya, a sus 64 años, un lugar entre los grandes maestros que nos ha brindado la historia del diseño. El volumen de trabajo de Estudio Urquiola, que es, como sabéis, su estudio en Milán desde el año 2001, integrado ya por más de 60 profesionales, no ha hecho más que aumentar en los últimos años a sus diseños de producto, entre los que destacan los de mobiliario, dentro de los de mobiliario los de asiento, como la butaca Nuez, que hoy nos ocupa. Se suman los encargos de arquitectura de interiores, que han convertido al estudio en especialista en el interiorismo de exclusivas cadenas hoteleras, gracias a un nuevo concepto de lujo basado en la calidad de los materiales, el respeto por el entorno desde el punto de vista cultural, pero también de protección del medio ambiente y la eliminación de lo superfluo y ostentoso. El éxito de Patricia Urquiola es indiscutible y se plasma en una dilatada lista de galardones, distinciones y todo tipo de honores de carácter internacional, recibidos tanto por su trayectoria como por sus diseños de producto o sus proyectos de arquitectura. Urquiola ha ido ganando cada vez más prestigio y se ha convertido en la diseñadora del momento, requerida por los más diversos clientes procedentes de sectores distintos. El mundo de la moda, la joyería, las cadenas hoteleras, como decía, por supuesto el mobiliario, la nómina de compañías internacionales pertenecientes al sector del mueble pues es muy amplia. En ella se encuentra Andreu Boll, que es la casa productora, como bien has dicho, Olga, de la butaca Nuez. Tras 24 años de carrera en solitario, su nombre pues es uno de los esenciales.
sus triunfos van en aumento, por lo que le auguramos pues, un futuro de gran brillantez. Hablamos de presente, hablamos de futuro, pero creo que aquí es importante que nos detengamos a mirar al pasado y que analicemos muy brevemente su biografía. La arquitectora y diseñadora Patricia Urquiola, y como sabéis nació en Oviedo, en Asturias, en 1961. Es muy italiana, pero he de decir que es muy asturiana también, se le nota mucho en su carácter. Desde muy joven se interesó por la arquitectura, se trasladó a Madrid para formarse en la Universidad Politécnica, pero su vida dio un giro determinante cuando, siendo una universitaria, tomó la decisión de vivir en Italia y de trasladarse a Milán, ciudad en la que reside ya desde hace más de 30 años. Sus años de formación en arquitectura y diseño en el Instituto Politécnico de Milán, donde se licenció, fueron claves para tomar contacto con algunos de los proyectistas más reconocidos, no solo en Italia, sino también internacionalmente, entre ellos Marco Fanuso, Tomás Maldonado y, sobre todo, Achille Castiglioni. Achille Castiglioni, que lo veréis en una foto que se va proyectando en bucle, fue el maestro de la diseñadora y la persona que añadió a su formación el grado de excelencia que ha plasmado en sus proyectos. Con Castiglioni descubrió la necesidad de meditar sobre la vida del producto, sobre la historia de los objetos domésticos, sobre la necesidad de un método coherente para transformar una idea en prototipo. En definitiva, descubrió la importancia de demostrar siempre una misma actitud a la hora de afrontar cada diseño, en lugar de aferrarse a un mismo estilo una y otra vez. La primera oportunidad laboral para Patricia Urquiola se presentó de manos de una mujer, Magdalena de Padova, que llevaba la casa milanesa de mobiliario de diseño de Padova, y le brindó la posibilidad de trabajar en la oficina técnica ya por los años 90, en la oficina técnica de la compañía junto a Vico Maestretti, otro de los grandes del diseño italiano. De Padova supuso además la firma de sus primeros diseños de mobiliario, por eso es tan importante. La silla Flower, que también la veréis en el bucle de fotografías que os están proyectando, es el primer diseño de su carrera, firmado junto con Maestretti para De Padova en el año 96. Sus diseños con este maestro del diseño prestigiaron su currículum, pues al igual que lo había hecho su aprendizaje con Castiglioni. En Flower, en la silla Flower, Maestretti supo transmitir a Urquiola su pasión por la estilización y por la belleza. Opinaba que la utilidad y la belleza eran esenciales a la hora de diseñar un producto de calidad, y ambas premisas se cumplen en Flower. El resultado es una estructura de asiento en poliuretano, con patas de metal cromado muy finas, de una gran elegancia, sencillez, los remates curvados que le dan esa apariencia de flor a Urquiola. Después de estos primeros diseños, dejó De Padova y comenzó a trabajar con otro gran diseñador contemporáneo que es Piero Lissoni. En el estudio de Lissoni, Urquiola encontró a un profesional con el que seguir aprendiendo, un profesional que supo transmitirle un método de trabajo. Y con Lissoni consiguió esa parcela de independencia y de libertad que quizá no había conseguido en sus anteriores trabajos. Sin embargo, el impulso definitivo a su carrera fue obviamente su apertura o la apertura de su propio estudio en Milán en el año 2001 y sus trabajos para la firma Moroso, entre incontables clientes de prestigio internacional que vendrían después, entre los que se cuentan Rosenthal, Baccarat, Cartel, Los Foscarini, Alessi, Casina, de la que es directora artística desde el año 2015, Molteni, Budry, Andreu Wall, Gant, también marcas españolas. Su despegue internacional comenzó claramente en el siglo XXI y, como decía, en la apertura de Estudio Urquiola jugó un papel destacado otra mujer y una firma italiana, que es la firma de mobiliario de diseño Moroso, la mujer es Patricia Moroso, que era la directora artística de la misma, que buscaba en ese momento, allá por el año 2000, un nuevo talento para dar un giro al negocio que había heredado de sus padres y confiaba en que ese cambio de rumbo vendría de manos de una diseñadora. Y así fue.
Urquiola empezó a colaborar con la firma y los primeros éxitos obtenidos en el Salón Internacional del Mueble de Milán, que ya sabéis que es el gran escaparate del diseño de mobiliario, en el que todos los años nos sorprenden una y otra vez, pues de la mano de Moroso pues, sirvieron para que su nombre traspasara fronteras. Patricia Urquiola se define a sí misma como arquitecto-designer y, como ella suele decir, esos son dos realidades muy distintas o bien dos profesiones muy diferentes que he ido simultaneando desde el principio, una más compleja a la hora de seguir la obra, los clientes, la gestión, etcétera, y la otra, la de diseñadora, más sencilla, claro, entre comillas, porque debido a su facilidad creativa le cuesta menos esfuerzo sacarla adelante. De su faceta como diseñadora, ante todo, una advertencia: quien espere encontrar un estilo Urquiola reconocible en cada pieza, pues quizá no lo logre. La diseñadora se enfrenta a cada proyecto con la mente limpia y a la vez llena de referencias culturales, y la inspiración para un nuevo boceto puede encontrarla en sus recuerdos infantiles allá en Asturias, pero también en la última exposición de arte contemporáneo que ha visitado en Berlín, en Nueva York, incluso un dibujo infantil realizado por una de sus hijas, cuando eran pequeñas, claro, puede dar lugar a una silla totalmente nueva, fresca y distinta. En ocasiones son los propios materiales los que la empujan a experimentar y a encontrar formas diferentes. Ella misma ha asegurado en alguna ocasión lo grato que le resulta saber que ante dos diseños muy distintos o dos interiorismos rotundamente diferentes, alguien ha sabido reconocerla, reconocer a la autora por haber encontrado en esos proyectos una misma intención, una misma actitud a la hora de afrontarlos. Alicia, como acabo de comentar, perdona, sí. que no te como recalcado que eran 10 minutos y yo diría que Sí. ya casi estás en ello, o sea, como Sí. si pudieras ir como para avisarte de ir cerrando. Sí. Estoy terminando ya Sí, y muy bien. nada, simplemente como compendio de sus características como diseñadora, destacar la versatilidad, la importancia que tiene para ella la tecnología, pero también la artesanía, los valores artesanales que ella va transmitiendo a cada uno de sus diseños. Sabéis que ha proyectado numerosos muebles en los que ha prestado mucha atención a los muebles de asiento. Y en esos diseños pues, vemos, se ponen de manifiesto su talento, su pulsión creativa, que la tiene muy, muy fuerte y muy latente, y su visión contemporánea y renovada del mueble clásico y moderno. Entonces, en ellos, como veremos ahora en la butaca Nuez, la tecnología puntera convive con la artesanía, a la que recurre una y otra vez, pero aquí ya termino diciendo que el arranque del siglo XXI atribuyó a la ecología, como sabemos, una mayor importancia tras haber detectado que la relación entre hombre y naturaleza pues, se hallaba prácticamente rota. Y en esa línea de enmendar y arreglar esa relación se encuentran la gran mayoría de los diseñadores actuales, entre los que también Patricia Urquiola pues, ocupa un lugar destacado, junto con los más concienciados sobre la necesidad de realizar un ecodiseño, como ponemos hoy de manifiesto en esta mesa y que ahora se lo explicarán mis compañeros que son expertos en la materia de estos nuevos materiales y estos nuevos diseños. Y hasta aquí, rápidamente, mi presentación. Muchísimas gracias. No sé si me ha ajustado el tiempo, espero que sí. Pues muchísimas gracias, Alicia, por tu aportación. Y pasaremos así cada ponencia 10 minutos uno detrás de otro y luego ya haremos las preguntas y la charla. Y bueno, ahora pasaríamos a Ramón. Vale. ¿Qué prefieres, de pie, quizá? ¿Me puedo poner de pie? Sí, claro. Súper, así no me da el foco del interrogatorio en la cabeza. Muy bien. Yo todavía recuerdo perfectamente la sorpresa que me produjo el debut de Patricia Urquiola en la Feria de Milán, en el stand de Moroso, con la butaca Björk, que es esta que es asimétrica. O sea, de repente viene alguien y le da la vuelta al concepto que todos tenemos de una butaca, ¿no? que es digamos más regular, más asimétrica. Ella le dio la vuelta. Y a partir de ahí siempre ha sido un personaje que es una fuerza de la naturaleza ella,
que yo creo que se ha ido cada vez haciendo como más grande, ¿no? Y seguirá siendo más grande. A mí me gusta explicar o me gusta decir que los diseños, con un poquito de maldad, que todos los diseños tienen un padre y una madre. El padre es el diseñador, el que tiene un momento, digamos, de brillantez y de lucidez, de ¡pap! Pero luego la madre es la que tiene que coger esa idea, tiene que desarrollarla, tiene que gestarla, tiene que sacarla al mercado, tiene que hacer que se venda, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en este caso este diseño tiene dos madres, que eso es una manera, creo que bastante interesante de entenderlo, ¿no? Tiene dos madres que se han preocupado por él. Por un lado, una empresa absolutamente concienciada hacia hacer productos realmente sostenibles para la economía circular, o sea, productos circulares, que al final de su vida útil todas las partes se puedan separar y se puedan reciclar y tener otros usos, y una diseñadora absolutamente alineada y concienciada con eso, que además aprieta a la empresa para que la empresa siga yendo por ese camino hasta límites muy difíciles, como es el caso de esta butaca que tenéis aquí, ¿no? Por poneros en antecedentes, Andreu Wall es una empresa de Valencia, que es una empresa familiar, que nació en un pequeñito taller de ebanistería, sigue siendo una empresa familiar después de 70 años y ahora es una empresa multinacional con presencia, tiene 33 showrooms propios en todo el mundo, bla, bla, bla. O sea, digamos que es una empresa que está jugando en las grandes ligas, ¿no? Andreu Wall, su origen hasta el siglo XXI ha sido siempre el trabajo con la madera, la ebanistería. Y a partir de los principios del siglo XXI, o sea, relativamente hace 2 décadas, empezó a derivar de una monotecnología hacia una politecnología, en el sentido de empezar a introducir, aparte de trabajos de ebanistería, en sillería, mesas y asientos, introducir por una parte los metales y luego por otra parte los plásticos, que es una manera también de evolucionar dentro del mercado del diseño. Lo que ocurre es que Andreu quería, o su sueño siempre ha sido, poder lograr tener un plástico que se comportara como la madera. De hecho, allá le llamamos un plástico que no es un plástico. Y luego viene cómo explicas esto, ¿no? Que se comporte como la madera, ¿qué quiere decir? Que al final de su vida útil pueda ser reciclable, pueda ser biodegradable o si lo metes en la tierra pueda ser incluso compostable. Y eso es una realidad que se ha hecho posible con esta pieza, con la carcasa que sin guantes no se puede girar, ¿no? Sí, pero tenemos. Si quieres lo digo poner. para poderla ver bien. O me los pongo yo. La construcción mira, que tiene. Vicente. Es una realidad que se ha hecho posible con este diseño gracias al empeño y a la inversión, obviamente, de la madre empresa, pero también gracias al empuje y a la insistencia de Patricia Urquiola. Yo creo que los diseñadores, cuando están al nivel de Patricia, de Philippe Starr, de ciertos ya grandes diseñadores que tienen la vida resuelta a nivel de encargos, o sea, cada día llaman a su puerta, ¿quiere usted hacerme una silla? ¿Quiere usted hacerme un no sé qué, una tienda, lo que quieras? Que es el caso de Patricia. Tienen el deber de coger la bandera hacia la sostenibilidad y apretar a las empresas para que hagan todo lo posible para seguir por ese camino. Y este es un caso que lo ilustra. Os explico de dónde viene la butaca. Sí, ¿esto cómo se puede pasar? Perdón. Sí. Vale. Esta butaca... Esta está Així. perfecta. No s'aguanta. Es una evolución de una silla que salió anteriormente a la butaca. La butaca, para que os hagáis una idea, se comenzó a trabajar en el material en el 2018-2019. O sea, que se necesitan 3, 4, 5 años, digamos, para que esté en condiciones óptimas de comercializarse. Nace de una silla que había hecho Patricia para Andreu Wall, que se llama Nuez. Es una silla que nace de este gesto, esta imagen es muy bonita, este gesto de doblar una hoja, si os fijáis, es el mismo gesto. Y se llama Nuez porque la unión es como una nuez, como las dos partes de una nuez que ahí se ve en el bordón, ¿no? La carcasa es de una sola pieza, no son 2 piezas soldadas, sino que es de una sola pieza que sale de molde, igual que la silla Nuez, que podéis ver ahora en la siguiente imagen. Aquí tenemos Patricia con la silla Nuez, una versión de pata de patín metálica, y allí tenéis la misma silla con una versión de
pata de madera. Entonces, la evolución, o sea, en el momento que Andreu Wall le pidió a Patricia evolucionar esa silla hacia una butaca, Patricia puso la condición de que se intentara hacer con un material nuevo. Un material que en aquel momento no existía, pero lo que no existe se puede inventar o se puede trabajar. Y aquí tienes aquí tenéis el ejemplo. Entonces, yo ahora quería hablaros de otra cosa. O sea, cuando tú consigues hacer esta pieza, ¿cómo explicas a tu red de ventas, a tus comerciales, al mercado, el concepto del bio o bayo, según lo quieras leer, ¿no? Porque es muy abstracto. Luego él lo explicará estupendamente bien. Yo voy a dar 4 matices. Pero yo he hecho el ejercicio de intentar explicar esta butaca para comercializarla, que es cuando todos los diseños se desarrollan, se producen, después hay que venderlos. ¿Y cuáles son los argumentos de venta o cuál es el argumentario de venta? Entonces, en este caso, es complicado. Es como lo de los yogures estos, los bifidus, no sé qué, toda esta historia que te lo explican y de, bueno, acto de fe y me lo tomo, ¿no? porque debe ser así. Entonces, aquí pasa un poco lo mismo. Yo he hecho un poco el ejercicio, justamente reciente, esto acaba de salir. De hecho, ahora se va a hacer una exposición sobre el material, no solo sobre la butaca, sino sobre el material, con los ejemplos de la butaca y más ejemplos que están en desarrollo. Ahora veréis otro, también de Patricia. Se va a hacer una exposición en Madrid en febrero, en el Madrid Design Festival. Se va a hacer también una mesa redonda que vendrá Patricia a explicar, en el mes de febrero, si os apetece ir. Y se va a hacer, bueno, va a ser, digamos, el tema de campaña de Andreu Wall durante todo el año próximo, va a ser el tema del bio. Y habrá más productos desarrollados con este material, con este plástico. Entonces, yo he hecho este ejercicio de explicarlo. Aquí tenéis a Patricia doblando con sus manitas la misma hoja o otra hoja. Patricia con la butaca. Y, bueno, ese ejercicio, aquí se explica, no es para leerlo, pero sí que he hecho esta especie de argumentario para intentar explicarlo, que lo entienda cualquiera. Y es un termopolímero, o sea, dentro de los plásticos, la manera de fabricarlo es un termopolímero, que es un material renovable de origen natural con el 100% de base biológica, se comporta como la madera y tiene su misma durabilidad, es reciclable, biodegradable y compostable. Al final de su vida útil se convierte en carbono orgánico, agua y biomasa. No genera microplásticos, esas cositas que todos ya tenemos dentro. Sus propiedades mecánicas son iguales a las de un termopolímero convencional, se puede atornillar, se puede hacer lo que quieras. Presenta alta resistencia a los rayos ultravioleta, buen comportamiento frente a elementos climáticos como la lluvia, la humedad y altas temperaturas, puede ir en el exterior perfectamente. No es tóxico, lo puedes morder y no pasa nada. Es fácil de limpiar, de mantener, no se mancha ni se raya con el uso. Y lo que ha conseguido Andreu, que realmente esto es un material que es de origen biológico, pero al final ese material se acaba traduciendo en una granza de plástico que las máquinas inyectoras de termopolímeros las convierten en carcasas. ¿Dónde está la invención o dónde está la novedad? La invención no es de Andreu Wall, la invención es de alguien que ha desarrollado, digamos, ese material que viene de Japón, y lo que ha hecho Andreu Wall es conseguir con ese material fabricar una pieza de esas dimensiones y con esas propiedades. Yo me acuerdo todavía me acuerdo muchas veces de los años 90 que aparecían los bioplásticos y había unos que nos resultaban muy simpáticos que procedían del maíz y hacían bolígrafos con ese material, ¿no? Pero eran bolígrafos que se doblaban un poquito, que hacían no sé qué. Y claro, el salto de esos bolígrafos que los siguen haciendo con bioplásticos o con materiales similares a esa carcasa de esas dimensiones, con esa resistencia, con esas prestaciones, etcétera, etcétera, ese es el gran logro, ese es el gran paso. Invertir en toda la tecnología necesaria y adecuar la tecnología para tú poder conseguir estos resultados, entre los cuales hay además 10 colores únicos desarrollados. Ramón, ya estamos con el tiempo. Sí, no. No, pero ya seguro que durante la conversación saldrán los temas. Si quieres como pasar las imágenes que tenías. Era una cosa. Sí. Bueno, aquí veis las carcasas. Las carcasas en varios colores. Sí. Y este es un tema interesante. O sea, nosotros decimos que es la butaca más sostenible que puedas encontrar porque la carcasa
es de termopolímero bio. Las patas son de madera FSC 100%. La pieza central es de aluminio. No lleva tornillos, todo va con clipajes. Las piezas internas que no veis son también de otro termopolímero de desarrollo propio, que es 100% reciclado y 100% reciclable. Y el tejido con el que está tapizada es un tejido procedente de plásticos de botellas PET del océano. O sea que, digamos que en toda ella es absolutamente redonda y circular. Muy bien, perfecto, gracias. Pues fantástico, muchas gracias. Todo lo que dicen, el escenario es tuyo. ¿Podemos poner la presentación? Sí. Esto ya no depende de mí. Vale. Muy bien, muy bien. Vale, voy a Vamos hacer bien. una rápida, por razones de tiempo, introducción a lo que son los materiales bio, denominados bio, que veremos que hay un poco de lío en esta denominación, y hablaré un poco de sostenibilidad desde el punto de vista del reciclaje de los plásticos. Y al final algún ejemplo de diseño de sillas con materiales bio o sostenibles. Este es el contenido de lo que vamos a comentar. Bioplásticos, reciclados y aplicaciones, ya está comentado. Los termoplásticos, que son la mayor parte de los plásticos que tenemos en nuestro entorno, tienen dos grandes fuentes de recursos para fabricarlos. La fuente fósil, que es el petróleo, el carbón, el gas natural. De estos no vamos a hablar prácticamente hoy, pero la mayoría de plásticos que hay en el mercado son de este tipo. Empezaron a desarrollarse en los años 30. Son los que más tiempo llevan y los que más han evolucionado por razones de años de inversión en investigación. La segunda fuente importante, cada vez más importante y con mayor peso, son los plásticos bio, que tienen sus recursos de producción son fuentes naturales o biomasa, puede ser de almidón, de azúcares, de cereales. Hay otra gran familia de obtención de plásticos bio, que son los aceites, tanto aceites naturales, de semillas, etcétera, o aceites industriales. Y la madera, que es también la celulosa, la pasta de celulosa es un potencial fuente de recurso natural para plásticos bio. Los de origen fósil, solo voy a dar un dato, y es que de un barril de petróleo solamente el 6% del barril sería para plásticos, para fabricar plásticos. El resto lo consumimos principalmente en movilidad de personas, de mercancías. Son el gran consumidor de petróleo, algo que no siempre se conoce, de que el plástico no es tan dependiente ya del petróleo como hace mucho tiempo. Los bioplásticos, aquí hay un poco de lío, porque le llamamos biodegradable, biocompostable, biobasado, biomasa. Lo del bio vende mucho, es algo atractivo, el eco, el sostenible, el green, el bio. Pero aquí estamos un poco liados y no sabemos muy bien un poco qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, para aclarar un poco esto, hay este cuadrante que es muy gráfico. En la parte superior del cuadrante tenemos los plásticos biobasados, en la parte inferior los dependientes de petróleo o fósil. En la cuadrante superior a la izquierda tenemos los biobasados no biodegradables. Cuidado, un plástico puede ser biobasado y contaminar igual que un plástico fósil, porque se están obteniendo polietilenos, PET para botellas, etcétera, de recursos naturales como el azúcar, la caña de azúcar o el maíz, y luego contaminan igual que los fósiles. O sea que el origen bio no garantiza que el plástico sea sostenible con la naturaleza. Este sería este cuadrante. Aquí sí que tenemos los que tienen las dos condiciones, son biobasados y biodegradables o biocompostables. El plástico se puede biodegradar en el medio ambiente por acción de los microorganismos, la humedad, el calor, las temperaturas, o se puede degradar en condiciones forzadas, en plantas de compostaje, donde se controlan todas estas condiciones y se acelera la biodegradación. Al final de esa vida, al degradarse, los plásticos biocompostables y biodegradables tienen que tener unas características de no haber dañado el suelo, no haber dejado metales pesados, no haber dejado partículas y ser prácticamente un compost para poder plantar y sembrar de nuevo vegetales, etcétera. Esta sería la parte de los biobasados. En la parte de los fósiles tenemos los plásticos convencionales, los que conocemos de toda la vida, de los años 30, 50, 60, los polietilenos, poliestirenos. Estos son procedentes del petróleo o similar y no se biodegradan. Estos son los enemigos públicos número uno actualmente. Y luego en este otro cuadrante, que serían los materiales fósiles, pero que son biodegradables.
O sea, el que sea fósil no quiere decir que no sea biodegradable. Es cierto que en esta familia hay muy pocos plásticos. Aquí tenemos uno, la policartona, que es incluso se puede colocar en el cuerpo humano y es biocompatible con el cuerpo humano en insertos médicos. Y viene del fósil. O sea que, por esto hay un lío de que el bio, tenemos que preguntarnos cuál es el origen y cómo se comporta cuando lo vayamos a compostar o a eliminar. Esto es lo que nos va a dar la identidad del plástico, no solo el nombre bio. El nombre bio no acaba de decirnos qué sucede. Estos son los orígenes como decía antes, de los materiales bio. En este caso, no sé, el origen es bio, pero no sabemos si viene del azúcar, si viene de bacterias. De bacterias. Sí, bueno, la bacteria es la que ahora lo veremos. Esto es lo que sucede, por ejemplo. Esto es un bioplástico. ¿Cómo se produce este efecto de las bacterias o de estos microorganismos? En este caso, partiendo de maíz, los azúcares que tiene el maíz o la patata, lo que sería todo lo que son elementos tipo azúcar o tipo scratch, ¿no? El almidón. Estas bacterias, estos microorganismos, los trabajan para nosotros y en estos bioreactores lo que hacen es consumir este azúcar y generar una reacción propia de este microorganismo. Estos microorganismos están genéticamente modificados para que trabajen más, que sean más productivos. Y esto hace que estos microorganismos, durante toda esta fermentación que generan, se producen estos elementos que son susceptibles de luego poder fabricar plásticos. Esta es la manera que se produce esta reacción para, partiendo de elementos vegetales, conseguir un polímero, un plástico. Aquí trabajan ellos, pero este origen puede ser diferente. Mientras tengamos glucosa o tengamos maíz o tengamos almidón, se puede producir este tipo de reacciones. Esto no deja de innovar. Pensemos que los plásticos fósiles llevan en las sociedades de los años 30. Ha habido muchos años de desarrollo. Estos plásticos llegaron en los 90. Lo que tú decías de estas piezas iniciales, piezas con biopolímeros, yo tengo una regla que la tengo en una bolsa hermética porque si la saco se dobla como el cartón. Y eran los primeros bioplásticos. En este caso, esto es una noticia de antes de ayer, como quien dice. La Universidad de Japón, de Kobe, han alcanzado con bacterias la capacidad de fabricar PET, que es el plástico con lo que se utiliza para las botellas, que es el plástico que más contamina del planeta, de largo, es el que más residuos se encuentran, y han encontrado la manera de fabricarlo partiendo de bacterias E. coli modificadas. Y esto es una noticia de antes de ayer. Esto se está investigando a marchas forzadas. Las universidades, los centros técnicos, las empresas que fabricaban los plásticos fósiles también quieren participar en esto, porque ahora veremos que esto va a crecer mucho en el futuro. También se está desarrollando mucha tecnología en la aplicación de refuerzos sobre estos plásticos, darles mejores propiedades con nanocargas, pero provenientes de cáscaras de almendra, de cáscara de coco, de cáscaras de crustáceos, de elementos naturales que se incorporan en la cadena molecular y le dan una propiedad mejorada y que puede ser biocompostable y biodegradable perfectamente. Esto se está trabajando mucho, por ejemplo, en la aceituna. El hueso de aceituna es un contaminante, es un problema en las zonas de fabricación de aceite, y aquí se puede integrar en los plásticos también. Este es el futuro de los plásticos, de los bioplásticos. En el año 2022, 2,2 millones de toneladas, y se espera en el 27 6,3 millones de toneladas. Por eso está todo el mundo participando en esto, porque aquí hay un crecimiento esperado muy grande en este sector, en este negocio, y se está investigando a marchas forzadas. El reciclaje, que es un poco el que cierra el círculo de la economía circular. También hay mucha terminología y mucho lío con el reciclaje. Que si PCR, que si PIR, que si químico, que si mecánico. Hay un lío aquí también bastante importante con este aspecto. ¿De dónde empezó todo? ¿Cómo empezó el foco de todos los países y todas las empresas y el mercado a focalizarse sobre los reciclados? Pues porque el CO2, la emisión de CO2 disparada, el cambio climático, la situación que estamos viviendo, hizo que, pues, por ejemplo, la Unión Europea empezase a sacar directivas, tasas, multas. Tenemos que ir cerrando. Sí, entonces, para el reciclado hay dos grandes tipos de reciclado, el mecánico y el químico. Se puede volver, a través del reciclado químico, volver atrás el plástico hasta el origen, hasta la molécula original, y volver a fabricar material virgen, con plástico reciclado químicamente. Se despolimeriza y se vuelve a polimerizar, y tenemos el plástico virgen, con las mismas cualidades que el virgen, pero que ha partido de un reciclado. Mecánicamente se hace por unos trituradores, y quería enseñaros algunos ejemplos muy rápido
poliuretano de origen natural para transmisión de luz, con libertad de diseño, con flexibilidad, sin ningún tipo de problema. Mesas de madera con fibra de carbono y plástico reciclado. Fibra de carbono de este diseñador, estamos colaborando con él en una bicicleta urbana también con plástico reciclado, es un diseñador del País Vasco con fibra de carbono. Aquí una diseñadora del Centro Espacial Holandés, NLR. El desperdicio mayor de las empresas de aviación es la fibra de carbono, que no se puede reciclar, y esta chica se dio cuenta que podían construir sillas con los residuos de fibra de carbono. Y estos dos últimos he podido participar personalmente, involucrarme en el desarrollo, en el molde, en la inyección de estas piezas. Esta es la silla Trionic de Indecasa. Esto es una silla que se hace con material de origen vegetal, es una poliamida, con reciclado también, y tiene una cualidad, y es que la base está anclada con algunos tornillos en el marco de aluminio, pero el respaldo está flotante. Entonces tiene la flexibilidad para la comodidad del usuario, pero no lleva ninguna mecánica aquí, ni de muelles, ni tornillos, absolutamente nada. Y se puede cambiar de color fácilmente, etcétera, etcétera. Y por último, este banco que salía en el Club de la Comedia, estaba siempre aquí en medio. Este es de Stua, un fabricante del norte, que colaboramos con él. Este también combina varios casos. La base es un material reciclado rígido, la parte de arriba es un material, un TPU de origen renovable soft, antidesgarro, antirrayadura, y salen de un solo ciclo en la máquina, sale el conjunto inyectado sin ningún tipo de anclaje, ni tornillos, ni adhesivos, ni ningún tipo de trabajo posterior, sale terminada. Muy bien. Solo quería apuntar una cosa, a los diseñadores sobre todo, tener en cuenta los materiales, pero también los procesos. Somos capaces de introducir material reciclado en el interior de las piezas, con los procesos también. O sea, los procesos también nos pueden dar libertad de diseño. Podemos tener una pieza perfectamente estética por fuera y por dentro ser totalmente de reciclado. En este caso, la plastrónica, por último, esta es la última. La plastrónica, que está en auge, donde se combina la electrónica, una imprimación de electrónica sobreinyectada sobre plástico, y se puede sustituir metal y hacerla inductiva, que al tocar se encienda sin ningún tipo de electrónica añadida, ni interruptores, ni cables, ni cobre, etcétera, etcétera. Esto es también un futuro de diseño para el mobiliario. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, tenemos aquí tres enfoques, ¿no? Tres aproximaciones a la silla, los tres muy complementarios, ¿no? Porque Alicia nos ha dado un contexto histórico de una carrera, ¿no?, profesional. Ramón nos explica, ¿no?, ese maridaje o esas dos madres, ¿no?, que nos has dicho que tiene la silla. Y Juan Ramón, no, otra vez. José Ramón, perdona. José Ramón nos ha contado ya más muy técnicamente realmente, ¿no? Que creo que lo que nos ha ayudado casi es la diapositiva en la que hay digamos, la glucosa, que puede ser cualquier vegetal, ¿no? Sí, pueden ser pues maíz o otro, y cómo al fermentar, ¿no?, esos azúcares al contacto con bacterias, que también nos ha quedado muy sorprendida, porque E. coli, ¿no? Lo relacionamos con intoxicaciones tremendas. Sí. Entonces, E. coli, ¿no?, y eso fermenta, aumenta de volumen, y esa masa, yo he visto vídeos que llega a ser, es como blanquinosa, es la que luego se puede hilar, o en casos de tejido. En la exposición tenemos tejidos de una empresa japonesa que trabaja así, o termomoldear, ¿no? Y eso, pensar que hay maneras, ¿no?, de desconectar de los combustibles fósiles y producir materiales sin ellos es muy esperanzador, ¿no? Sí, la proyección. Imagino que también caro, todavía. Sí, es caro porque las producciones están también intentando modificar estas moléculas, estos microorganismos para que sean más productivos, porque claro, el mercado está demandando un incremento muy importante. Y entonces, entre los tres, yo diría que estamos, ¿no?, cada uno puede explicar por qué, pero que estamos en un momento como de despegue, ¿no?, que esto va bien, o sea, está positivo, ¿no?, que tenemos ese futuro esperanzador. Tú, Alicia, ¿tú cómo lo ves? En el mundo del diseño, Patricia no es solo, digamos, un faro, que lo es, porque realmente es un ejemplo, pero que no sé si has contextualizado su trabajo con mujeres emergentes que estén sensibles también a esto. Si nos puedes contar un poco cómo
este futuro, ¿no?, esperanzador que ves, ¿no?, en esa evolución de cómo abordar el diseño desde de esos años 70, 80, 90, ¿no? Y este cambio. Es cierto, ha habido, no cabe duda, un cambio radical, yo creo que a partir del año 2000, sobre todo de concienciación. Y en el caso de Patricia Urquiola, ella nota que cada vez más la sociedad es más demandante y el cliente cada vez es más exigente, porque le preocupan unas cuestiones que al cliente de los años 70 pues no le preocupaban, ¿no? Sobre todo basadas en la sostenibilidad, en la ecología, preocupaciones que tenemos todos en los procesos de fabricación que sean transparentes. Son una serie de cuestiones que desde luego ha habido un cambio radical en las 2 últimas décadas y que desde luego Patricia en eso pues es una de las abanderadas. Desde luego hay diseñadoras coetáneas de ella que también lo son, no es la única, está claro. Yo siempre la he puesto más en contexto, mis estudios van más ponerla en contexto con el pasado, sobre todo con las pioneras, ¿no?, con las primeras diseñadoras de finales del XIX, principios del siglo XX, hasta hoy. Pero es cierto que ella tiene muy claro que la sociedad demanda y ella tiene que dar respuestas eficaces para lo que demanda la sociedad. Y lo que más demanda la sociedad y por lo que más preocupada está es por la sostenibilidad. Así que, bueno, yo creo que en esa línea va por ahí y hay mucho que andar todavía, pero es cierto que cada vez, sobre todo yo creo que desde la pandemia hasta ahora, ha habido como otro clac, ¿no?, como otro paso hacia adelante para concienciarse aún más y trabajar todo el tiempo con este tipo de materiales y en esta dirección. No, has hecho un link que me ha hecho pensar en Eileen Gray o Charlotte Perriand o tantas mujeres, ¿no?, tantas mujeres que a inicios del siglo XX las nuevas materialidades son el acero inoxidable, ¿no?, como incluso la primera baquelita, ¿no?, esos materiales, ¿no?, y de ahí surge, ¿no?, con nuevos materiales, nuevos diseños, y ahora en pleno siglo XXI pues son estos, ¿no?, termopolímeros hechos con bacterias, ¿no? Y Ramón, cuéntanos un poco de esa relación con un poquito con más detalle, ¿no? Que es casi como ¿qué es antes, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Es Patricia pidiéndole que sea un termopolímero bio con base de bacteria o se le ofrece de Andrew Wall y ella me interesa? O sea, ¿cómo surge la conversación? Es un proyecto que Andrew Wall tenía sobre la mesa desde hacía tiempo y venía perfectamente ligado con esto nuevo. Yo quería, aparte de eso, llamar la atención sobre una cosita. Si os fijáis, tanto la butaca nuez esta de Patricia como los ejemplos que ha mostrado él de Stua, de Indecasa, la silla donde estáis sentados es de Andrew Wall, es un plástico de un termopolímero 100% procedente de reciclado, 100% reciclable. Hemos pasado página de que la ecología fuera visible en los diseños, que eso era hasta hace 4 días. O sea, si un diseño tenía, digamos, una virtud ecológica, parecía que era necesario que tuviera que verse. Ahora mismo no. O sea, ahora mismo estamos empezando a tener productos de altísimo nivel que tienen materiales absolutamente sostenibles, planteamientos sostenibles, circulares y tal, pero ya no hace falta enseñarlo, ya no tiene que estar por delante. Yo creo que ese es uno de los grandes pasos. Y luego, en la curva que enseñaba él también es fundamental para que cuanto más demanda haya, obviamente los costes van bajando y esa factura extra que todavía se paga porque un diseño sea más sostenible que otro, se vaya reduciendo hasta que, digamos, se convierta en la norma o en lo habitual. Hay otra también, una diapo que has enseñado que me ha interesado mucho, que es esa capacidad de desmontada, ¿no? La butaca desmontada y como expandida en todas sus partes. Cada una es como monomaterial, ¿no? Que esa es la gran importancia, ¿no? Diseñar como que cada pieza, si es monomaterial, es circular, ¿no? Prácticamente. Y es fundamental no utilizar colas. Por ejemplo. Claro, no. Es que el momento que hay una cola, ¿no? Y el hecho que sea clipado y que no sea atornillado facilita mucho. Pero claro, eso sería como
ya el último estado. O sea, lo que queremos es que dure. Sí, que dure, pero cuando haya que reciclarla, que sea fácil de Que sea fácil, desmontar. claro, claro. Es el primer paso. Eso que se llama ecodiseño, que tiene una norma UNE, habla precisamente de eso, que tú antes de proyectar o de ponerte a proyectar, o en el momento que estás proyectando, tú ya tienes que tener en cuenta el final de la vida útil de lo que estás proyectando. Y el final, en una economía circular, es que todo se pueda separar y todo se pueda volver a reciclar y devolver, digamos, a otra vida útil, se convierta en otra cosa, se pueda degradar, etcétera, etcétera. Pero tú tienes que pensar de inicio en que lo que estás haciendo al final de su vida útil, cómo va a acabar y las consecuencias que puede tener. Ha habido algo que has comentado que se ha quedado allí en una de tus diapos, que era como una tecnología 2K. Sí, Ese 2K sí, es que me ha intrigado. yo hago mucho énfasis en que la tecnología también puede ayudar en los diseños sostenibles. Porque, por ejemplo, se puede hacer un material que ya sea sostenible, ya sea bio, espumado, para reducir el peso, por lo tanto menos consumo, y además esta espumación se puede hacer con CO2 capturado, o sea, y son procesos. Entonces, los procesos hay que tenerlos también en cuenta en todo esto. Y la 2K o 3K es inyectar a la vez varios materiales. CO2, es como gas, ¿no? Sí, gas que se espuma y la pieza tiene burbujas, ¿no? microburbujas. Microburbujas espuman. Queda una piel exterior perfecta porque no queda porosa, pero dentro, si la cortas, está llena de microburbujas, pesa menos, sus propiedades mecánicas mejoran. Qué interesante. Y es este tipo de cosas, la plastrónica, la inyección 2K es inyectar dos materiales a la vez, sin adhesivos, sin clipajes, sin tornillos, te salen dos colores o dos... la sofisticación de la producción también ayuda en estas cosas. Y yo creo que aquí, como comentario, se están desarrollando en la biotecnología bacterias que cada vez producen más y también eliminan plástico, para eliminar plástico, no solo para crear, para eliminar. Y luego los bioplásticos llevan muy poco tiempo entre nosotros comparado con los fósiles. Claro. Y ya los bioplásticos a nivel de propiedades y de características están muy cerca y yo creo que acabarán superando a los plásticos fósiles en propiedades, porque se está trabajando para eso. Alicia, ahora que has tenido la oportunidad de escucharles y sobre todo a Ramón, ¿no? Que ha tenido esa relación y tiene, ¿no? Y pronto vas a coincidir otra vez en Madrid con Patricia Urquiola, ¿te gustaría preguntarle algo a Ramón? ¿Sabes? Como tener... sí. Bueno, pues mira, me interesaría mucho saber cómo... yo conozco su versión, la versión de ella, ¿no? De cómo es esa relación con la casa productora. Cómo ella va y si no le convence, pues intenta imponer sus ideas, no siempre lo consigue. ¿Cómo es ese tira y afloja? ¿Es realmente un duelo, como ella a veces lo... Es tal y como lo explicas. Sí. Es claro, porque el carácter de ella y la sabiduría de ella y la experiencia que tiene, hay que respetarla, eso de entrada, ¿no? Independientemente de su gusto estético, que ya está fuera de toda duda, ¿no? Pero ella, cuando se pone a defender una idea, si le quieres dar la vuelta, tienes que pelear muchísimo con ella. Sí, eso me parecía, pero quería saber tu versión de primera mano. Yo no soy el que torea en esa plaza. Sí, ya. Pero te llega. Me llegan las cosas, ¿no? Pero eso está bien, está bien. Yo siempre pienso que un poco de tensión en las relaciones para un objetivo común es muy interesante, porque es como que le pides más al otro, ¿no? Y en ese pedir mutuo surge algo, una tercera cosa que es lo que al final disfrutamos todos, ¿no? Sí, y está muy bien. No, pues es importante saber que los diseñadores son colaboradores externos, no internos, entonces ellos tienen una idea de un producto y la empresa puede tener otra visión de por dónde tiene que ir ese producto para que tenga un éxito comercial, que es donde normalmente se producen las discusiones. Si tú te dejaras o tú hicieras, por mi experiencia en otras compañías, todo lo que te proponen los diseñadores, el mundo estaría loco. O sea que las madres son importantísimas en el desarrollo de cualquier producto. Bueno, abrimos ahora, Ramón, que me hacen unas señales por ahí, a preguntas de los asistentes, si queréis comentar alguna cosa, alguna duda, porque había mucho material y poco tiempo. Y, las leyes obligan
Obligarán. Obligarán. ¿O es una cosa de interés de las empresas y tal? ¿O hay En una- arquitectura sí, en diseño todavía no. No. Y esto tiene que llegar. O sea, Yo siempre digo que seremos sostenibles por decreto ley, ¿no? sí, porque Algún día. Bueno, Pero- ya ha es pasado verdad, con hay el la packaging. ley, Con el hay la ley packaging, de ordenación de la edificación y ahí tienes que referir al código técnico y no hay una ley, ¿no?, del diseño. Hay una ley de tasas para Sí. el plástico usado en packaging Ya. de un solo uso que cada tonelada de material virgen paga una tasa Sí, y la de pero pagando, reciclado, y la ¿no? de reciclado no. Entonces, Claro. no es una obligación, pero ya te le dirigen a... Sí. A las empresas no las bonifican por utilizar o por ser, digamos, rigurosamente sostenibles o por las buenas prácticas. Lo que sí ocurre es que si luego tú quieres amueblar ciertos proyectos o ciertos edificios de arquitectura, si estos proyectos quieren tener luego certificaciones de arquitectura como el LEED o como el BREEAM, si tú no cumples con los estándares de ellos, no te comprarán los muebles. Exacto, y yo bueno, enhorabuena a los tres, súper interesante. Una pena que haya ido todo tan rápido. Yo me quedé un poco, José Ramón, con las diapos que pasaste, y retomando un poco esto de la normativa europea, ¿no? Hay una normativa europea en torno a todo lo bio, con una inversión importante. Y me quedó un poco por ver el posicionamiento al final, cómo nos encontramos la Unión Europea a nivel de posicionamiento respecto al resto del mundo. Creo que estábamos en un 20 y tantos frente a un 10 y poco de los Estados Unidos, pero luego la otra parte del mundo no la llegué a apreciar bien. En uso de reciclados o de bioplásticos. Sí, sobre todo en el desarrollo del posicionamiento de los bioplásticos. Sí. Sí. El principal fabricante de bioplásticos es China y después va a Europa. Y luego a distancia Estados Unidos y Sudamérica. O sea, estamos en segundo lugar, cerca de China, siendo mucho más pequeños. Muchos más pequeños Sí. y... Pero bueno, el compromiso verde en Europa es que en el año 2050 tengamos emisiones de CO2 cero. Y en el 2030 el 50% de las actuales, que está aquí pasado mañana. Estamos ahí ya, ¿no? Vamos a tener una Europa verde, no sé cómo estará el planeta, Europa será verde, pero no sé cómo estará el tema, porque aquí se ha tomado muy en serio todo esto en Europa y a ver si cunde el ejemplo en el resto. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Os animáis? ¿Perdón? Ay, hay alguien hablando y me he despistado, No, yo creo que nos quedan como 5 o 10 minutos todavía, ¿no? Porque podíamos como cerrar 5, me dicen 5. Bueno, 5. Bueno, yo diría, bueno, pues también, no sé, a lo mejor os habéis quedado con ganas de preguntaros mutuamente y así lo disfrutamos los demás. Yo añadir un dato que si me equivoco me corriges. Cosa de la silla, que le dé la vuelta, si queréis observarla más de cerca, algún detalle de constructivo, por ejemplo. Bueno, yo os puedo señalar ahora otro diseño de Patricia hecho con este material, si queréis. Pero bueno, hay un tema en todo este lío de confusiones del bio, hay las certificaciones. Y la única, si no me equivoco, la única certificación, al menos en Europa, que existe es austríaca, se llama TÜV. La TÜV, sí, es de biocompostabilidad. Y esta es la que te certifica el origen, digamos, biológico que tiene el material. Y lo hace con estrellas. Lo hace con estrellas, que la máxima categoría creo que son 4 estrellas, que significa que tiene más de un 80%. O sea, ese es, digamos, es el aval que existe ahora mismo para certificar que lo que estás vendiendo es real. Hacen un ensayo que en 180 días tiene que haber perdido el 80% de la masa, tiene que haberse degradado. ¿En qué condiciones? En las condiciones normalizadas de humedad, están en la norma. Bueno, que sí. extremas, porque claro, esto tiene una durabilidad. Sí, no son extremas. Y aparte, el suelo claro, que deja no debe tener metales pesados, debe haber ganado en calidad incluso el suelo, para poder sembrar con un compost. Sí, sí. Y si o sea, te digamos que la entierran. Sí, sí. Si Y te da esa luego certificación... miden qué ha pasado. Tiene que desaparecer el 80%. Sí, porque se puede biodegradar y estar dejado aquello lleno de plomo, ¿no? Ya. Oh, qué interesante también. Sí, sí. Muy bien.
Pues nada, creo que ya tenemos que ir cerrando y diría que, bueno, que esta sesión ha sido muy interesante y que nos hemos quedado cortísimos, ¿no? Como que daba para 2 horas, yo creo, casi, ¿eh? Sí. Pero bueno, nada, encantada. Yo soy la primera que doy las gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias especiales a l'associació de l'Estudi del Moble. Espero que continueu així, perquè està molt bé, i que ho feu amb peces de la col·lecció que estan presents a l'exposició. Em faria especialment il·lusió, per raons òbvies, no? I res, donar moltes gràcies. Bueno, veig que no ho he mencionat abans, però a veure, no, perdoneu, no, res. És igual, perquè si no ja m'allargaré massa. Res, encantada. Doncs fins la propera. Aplaudiments a tots per haver vingut. Jo només donar les gràcies als ponents, a Alicia sobretot des de Gijón, i res, jo no sé si algú que tingui una cadira com aquesta la desmuntarà però A mí me sorprende que sea una inyectada de una vez, que no sean piezas, porque Bueno, tiene és veritat negativos, tiene formas. que no he fet especialment gràcies al No, Vicent i la Sílvia, que és fantàstics amb els mails que ens hem creuat per preparar la sessió, i també a la presidenta de l'associació, que la tenim aquí, que esteu fent una feina molt maca. Moltes gràcies.